Bueno, pues ya sí que vamos a empezar. Buenos días a todos. Vamos a empezar la charla de 3D en la plataforma. Voy a intentar tocar diferentes piezas de la plataforma, ver la parte de escritorio, web, incluso aplicaciones web. Mencionaremos las móviles y dispositivos de realidad virtual. Cualquier duda que tengáis me lo podéis comentar ahora o esperar hasta el final, ¿vale? Lo que queráis. ¿Cuántos de aquí trabajáis actualmente con 3D en vuestras organizaciones o lo tenéis pensado, por lo menos? Está bastante bien. Hombre, decirlo en la charla de 3D es más fácil. Bueno, la diferencia que tiene la plataforma ArcGIS actualmente en el entorno tridimensional sería que podemos trabajar a diferentes escalas y llegar a donde antes no llegábamos. En una escala global sí que ya trabajábamos. A nivel de territorio era algo que también podíamos hacer, aunque ahora lo hacemos un poquito más ágil. A nivel de ciudad es donde estamos avanzando también con la parte de City Engine y ArcGIS Pro. Y sobre todo, ahora sí somos capaces de llegar a modelar escenarios indoor de una forma que antes no conseguíamos. Existe un mercado del 3D, nosotros mismos lo estamos viendo en ERRI, existe demanda, existe mercado. Tanto como publicidad, cine, hablábamos ayer, inmobiliarias, planificación urbana, es decir, existe demanda. Lo mejor de 3D es que son mapas que no necesitan explicación, todo el mundo los entiende. Ayer, cuando terminábamos la charla plenaria, me decía una compañera que no tiene nada que ver con la parte técnica de ERRI. Bueno, la tuya es la única que he entendido porque las cosas se movían y eran muy grandes y no es por cómo yo lo explicaba, evidentemente, sino porque son mapas muy visuales y muy fáciles de comprender. Y además hay ciertos problemas que solo se pueden resolver si tenemos en cuenta la coordenada Z de los datos. Existen nuevos patrones en el mundo 3D, no solo con la tecnología ERRI. Unos de ellos son las nubes de puntos generadas con vuelos tripulados o con drones. El 3D Smart Mapping, que eso sería solo prácticamente exclusivo de ERRI, es decir, cómo simbolizar desde la parte web teniendo en cuenta diferentes factores. La importación de los modelos BIM o los CAD en escenarios indoor, realidad virtual y luego la revolución que están generando los drones, siendo capaces de capturar datos hiperrealistas, tenerlos en nuestro ordenador, publicarlos, generar un videojuego prácticamente con ellos de una forma mucho más rápida. Estas son las aplicaciones que tenemos para 3D en la plataforma, que no son pocas, desde luego. Pero haciendo un repaso rápido, en la parte de escritorio tenemos ArcGIS Pro, donde somos capaces de visualizar, editar y analizar en 3D, además de publicar estos datos. Para analizar estos datos desde ArcGIS Pro necesitamos 3D Analyze, la extensión de análisis en 3D. Luego tenemos City Engine, que es una aplicación para el modelado en escenas locales. ArcGIS Server o ArcGIS Online para publicar esos datos y consumirlos desde entornos web. ArcGIS Earth para conseguir llegar esos datos en aplicaciones nativas a muchas más personas. Runtime para desarrollos y Drone to Map para el procesado de esas imágenes con drones. No son pocas, desde luego. ¿Y cómo se complementan o cómo se conjuntan todas estas aplicaciones? Al final, como estamos hablando en todas las piezas de la plataforma, tenemos la parte de escritorio, un portal o un servidor de mapas y podemos mezclarlo con contenido online. Dentro de la parte de escritorio tenemos ArcGIS Pro, City Engine y aquí, sí, y además ahora Drone to Map. En la parte web tenemos ArcGIS Online y Portal for ArcGIS y aplicaciones que consuman estos datos, ArcGIS Earth, Web App Builder, que es capaz de crear aplicaciones para consumir también estos datos 3D, o la Runtime. Vamos a empezar ya con City Engine. ¿Cuántos habéis trabajado con City Engine? Allá sí que baja, ¿eh? Vale, City Engine es una aplicación exclusiva para modelado 3D, por eso la apariencia ya es diferente. Y si hay que destacar 3 piezas o 3 partes de City Engine, la primera es la capacidad para importar fuentes de datos. Podemos ver todos los que estáis viendo aquí en pantalla, Shapefile, datos de OpenStreetMap, de CAD, KML, imágenes, OBJ, Decolada, FBX. Podemos importar múltiples datos
lo que nos permite exportar modelos 3D, modelos estáticos que hayan sido generados con otros software. Es decir, no tenemos por qué generar todos estos modelos con CityEngine, evidentemente. Podemos usar 3D Max, podemos usar SketchUp, podemos usar, bueno, 1000 aplicaciones y luego importar esos modelos, o Revit para modelos BIM, importarlos en CityEngine y luego modificarlos, meterlos en escenarios y exportarlos a donde necesitemos. Tiene un editor 3D, bueno, potente y ágil, que a lo mejor dicho así no dice mucho, pero bueno, es la única aplicación de escritorio de ARRI que sí que es capaz de editar multipatch, que es capaz de editar realmente esas geometrías 3D. Es decir, si yo me importo un modelo de, me da igual, de SketchUp o de Collada, sí que puedo convertir ese modelo estático, transformarlo y editar cada uno de sus vértices o cada una de sus texturas, ¿vale? Si necesitamos hacer eso, o con nuestros propios modelos, necesitamos CityEngine. Y bueno, por último también tiene un asistente de edición de fachadas que nos permite, a partir de una imagen, simplemente recortar y asignarla a un edificio cuando necesitemos esas texturas realistas que a veces son necesarias. Como decía ayer, se está utilizando desde para entornos de planificación urbana a películas como Independence Day o Cars o Batman, o sea que es algo que se está usando porque es muy sencillo modelar edificios y luego exportarlos a otros renderizadores. Lo siguiente más importante que puede tener CityEngine, y ya con esto pasamos a la demostración, serían las reglas TGA o RPK. El RPK es el Roller Package y simplemente es comprimir esas reglas en un paquete para que puedan ser usadas en ArcGIS Pro, ¿vale? El contenido es el mismo. Esas reglas nos sirven para modelar edificios, para modelar calles, arbolado, mobiliario urbano, lo que queramos, y además asociar los datos que pueden ser costes, tipos de usuario, lo que nosotros necesitemos. Al final, como estáis viendo aquí en este esquema, trabajamos con formas. Nosotros importamos unas formas que pueden ser perfectamente la huella de los edificios con unos atributos. Las reglas son capaces de leer esos atributos y generar los modelos 3D. Vamos a pasar ya a la demostración. Aquí, a ver. Sí, estáis viendo. Bueno, como os enseñaba ayer, bueno, estoy diciendo como os enseñaba ayer. ¿Estuvisteis muchos ayer en la charla plenaria? Joder, así sí. Vale, pues entonces, como visteis ayer, si aguantasteis hasta última hora, CityEngine tiene una apariencia un poco diferente a lo que suele ser un GIS tradicional. Podemos jugar además con las vistas, tener incluso, pues aquí, 4 vistas simultáneas. Esto está pensado para trabajar con los diferentes enfoques de cámara con estos modelos 3D. ¿Vale? Para no complicar las cosas, hoy nos vamos a quedar con una. Bueno, lo primero que podemos hacer desde CityEngine es estar logados en la plataforma. Yo estoy logado aquí con mi usuario. No es un requisito imprescindible, es decir, podría estar trabajando con CityEngine sin estar logado a la plataforma, pero lo que no podría hacer es extraer datos de ella sin tener este acceso. Para extraer datos, lo que ayer os comentaba, pinchamos aquí en Get Map Data y a ver si consigo que se vea un poco mejor. Vale, sí. A ver. Aquí. Bueno, mucho mejor no lo vais a ver. Simplemente nos acercamos a la zona que necesitemos. Podemos mover. Seleccionamos esa zona. Aquí veis que nos marca ya el ancho de nuestro marco. Seleccionamos el mapa base que necesitemos. A lo mejor para trabajar con CityEngine, ese mapa base en ocasiones no tiene por qué ser la imagen de satélite, que a lo mejor es la tendencia habitual, sino que queremos visualizar esas huellas de los edificios con un topográfico y ver que encajan. Podemos descargarnos también un servicio de elevaciones de ArcGIS Online. Esta parte es importante porque a partir de diciembre este servicio de elevaciones va a estar nutrido por el modelo digital de terreno que genera el IGN a partir de LIDAR y que tiene una precisión mínima de 2 metros. Entonces, lo que os estáis descargando aquí son modelos muy precisos que prácticamente solo pueden ser mejorados con modelos generados por drones con precisión centimétrica. Además, nos podemos descargar el callejero y la huella de los edificios de OpenStreetMap. No me lo voy a dar aquí porque tarda un poco en descargar el paquete de datos, pero os quedaríais con algo parecido a esto. Si vemos lo que nos ha descargado, vemos que tenemos la capa de relieve. Voy a ir activando y desactivando y así lo veis. ¿Vale? Tenemos esta capa de relieve que incluye el mapa base y el modelo digital de terreno, como veis. Además tenemos este callejero y los bloques de los que generan.
¿vale? Porque además de tener el callejero, nosotros podemos elegir que al descargarnos ese callejero también genere unos bloques que creen una malla continua en toda la ciudad. Y por último, los edificios. Vale, además, los edificios, bueno, eso ya dependerá de los datos que tenga OpenStreetMap en cada una de las zonas, pero muchas veces tiene información no solo de nivel de pisos, sino de qué tipo de edificio es, si es un monumento o una plaza importante. Si nos vamos a una zona, podemos empezar a modelar con las reglas. Voy a ir por aquí. Vale. Segundo. Aquí. Vale, bueno, esto lo voy a comentar, aunque no sea tan espectacular, pero es importante. En CityEngine trabajamos con proyectos y con escenas. Es decir, yo estoy aquí en mi proyecto con mi escena. Podría tener varias. Simplemente para empezar, creamos aquí, nuevo, y seleccionamos un proyecto. Y dentro de este proyecto metemos diferentes escenas si necesitamos. Tenemos también un entorno de trabajo que es importante y además es importante que no lo estemos cambiando, porque lo que yo voy a ir generando ahora son modelos 3D que se están guardando en memoria. Es decir, no los estoy escribiendo en disco todavía hasta que yo no lo indique. Con lo cual, si andamos cambiando el espacio de trabajo, vamos a perder esos modelos. Si aquí, por ejemplo, arrastro, suelto sobre la huella, tengo este cubo. A ver, aquí, sí, vale. ¿Lo veis? Lo único que me ha cogido es la altura del tejado y la altura del edificio. Como OpenStreetMap, en este caso, no me da un dato específico de qué altura tiene el tejado, no podría modelarlo. Pero bueno, suponiendo que sí que tuviéramos esos datos, simplemente si le doy un poquito más de altura al tejado, ¿vale? Ya podemos generar un poquito más esa geometría y podemos también trabajar con los distintos tipos de tejado. ¿Vale? Esta parte es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos herramientas que las tendríamos que utilizar desde ArcGIS Pro, pero que a partir de LiDAR son capaces de definir el tipo de tejado de los edificios, con lo cual ese tipo de tejado sería un campo más de nuestra huella de edificios y que nosotros simplemente tendríamos que aplicar la regla, decirle qué campo tiene que leer y empezaría a modelar todos estos tejados. También podemos trabajar con otro tipo de representaciones. Una de ellas sería una fachada esquemática, donde ya podemos ver por lo menos las ventanas. Aquí podemos definir la altura de pisos. Si lo tenemos, pues simplemente sería leer otro campo, incluso la distancia entre ventanas o lo que necesitemos. Y aplicarle texturas realistas. Tenemos muchas reglas para aplicar este tipo de texturas. Hay veces que aquí me gusta diferenciar entre realistas y reales. Y realistas es que son imágenes reales, pero que pueden no ser de ese edificio. ¿Vale? Y hay muchas reglas que aplican un random a una ciudad. Simplemente le indicamos el tipo de edificio que es, si es residencial, si es de oficinas, si es un edificio histórico, y entonces él va eligiendo dentro de una galería de imágenes. Y si nosotros además tenemos la textura exacta, pues simplemente tendríamos que venirnos aquí y seleccionarla. Como veis, también definimos la altura del primer piso o del bajo, que suele ser más alta que el resto de los pisos, y la altura del resto de los pisos. Si lo modificamos, pues también lo podemos ver en directo cómo se cambia. ¿Vale? Esto que yo estoy haciendo, esto lo que estamos viendo aquí sigue siendo un polígono, que es justo lo que os estaba explicando. Este modelo no está escrito en disco en ningún sitio, sino que simplemente estoy trabajando con él en una visualización guardada en memoria, con lo cual, si queréis tenerlo, tendríais que veniros aquí y a ver si lo consigo, y convertir el modelo en shape. Seleccionamos y lo convertimos. Una vez lo conviertes en shape, ya lo estás grabando en tu disco y ya no tendrías problema de exportar e importar. También cuando le das a exportar el modelo también lo generas. No solo podemos trabajar con un edificio, sino que podemos también generar zonas verdes, exactamente igual, trabajando con estas reglas. A ver. Vale, aquí las tenemos. Podemos elegir distintos tipos también de escenario, más natural o menos. Podemos elegir incluso la especie con la que trabajamos. ¿Vale? Hay diferentes reglas. Yo estoy aplicando esta regla a un polígono, pero si tenemos el pie de cada uno de estos árboles, también podríamos aplicarle la regla. Y si tenemos la especie, simplemente hacer que leyera de CityEngine, de esa librería que incorpora, para generar estos modelos de arbolado. Otro ejemplo que os enseñaba ayer, para editar en detalle estos elementos, es este, que lo que tiene es simplemente un asistente de edición. Pinchamos, vemos cómo nos deja mover estos elementos
Y a ver si viene por aquí. Sí. Y modificarlos como queramos. Vale, no sé si estáis viendo en el asistente que además se ven las unidades. ¿Vale? Esto también lo podríamos modificar. Y como siempre tenemos toda la configuración asociada, las paletas de colores, los tipos de texturas y todo lo demás. Os voy a enseñar otra regla. Aquí la tengo. Por ejemplo. Las reglas no tienen por qué siempre aplicarse al mismo tipo de elementos, es decir, también tenemos reglas que son conjuntos de reglas y que nos dejan trabajar con distintos tipos de configuraciones. Esta, por ejemplo, nos deja elegir si estamos trabajando solo con la huella de los edificios, si es una parcela o un lote de edificios. Si yo le indico que es una parcela, me generará el edificio y además me dejará un espacio que yo puedo definir también para aplicar zonas verdes, zonas de una plaza o lo que nosotros queramos. Y aquí también era importante resaltar que, como veis, podemos trabajar con simbología que nos indique, con simbología temática por cada uno de los pisos. Si yo tengo un dato que quiero resaltar en cada uno de estos pisos, simplemente lo linkaría a ese campo y lo podría pintar por una paleta de colores. Vale, hasta aquí. Aquí estoy trabajando con los datos que me he descargado de OpenStreetMap y con el modelo de terreno de ArcGIS Online. También podemos importar otros modelos de terreno sin ningún problema. El formato es un formato TIFF. Simplemente lo tenéis que guardar en vuestra carpeta de proyecto. Vamos a buscar esta que yo estoy utilizando y lo vemos. Aquí tendríamos todos los modelos digitales de terreno que yo he estado utilizando y vamos a ver uno de ellos. Vamos a dejarlo cargado. Vale. No, tú no. Segundo. Vale. Vale, ya está. Aquí estoy yo utilizando un modelo digital del terreno que me he descargado del CENIG con la precisión que os comentaba que a partir de diciembre tendremos en ArcGIS Online, pero que a día de hoy no la tenemos. Entonces yo me he descargado este modelo que tiene una precisión más exacta y además he importado la huella de edificios de catastro. Vamos a pinchar y lo vemos aquí. ¿Vale? Si nos vamos a los atributos del objeto, vemos estos campos. Vemos, por ejemplo, la referencia de la parcela, el número de pisos que tengo aquí. Entonces yo lo único que le he indicado en esta regla es que me lea el atributo altura de mis elementos. El atributo altura lo que he hecho es multiplicar el número de pisos por 4. ¿Vale? Entonces, con esto la regla está entendiendo cómo tiene que modelar y me está generando todos estos edificios. Además, podemos movernos por la regla y aplicarle texturas realistas o jugar un poquito con todos estos elementos. Como veíamos ayer también, estas reglas se pueden modificar al vuelo, que es la parte más interesante. Como estos elementos los tenemos guardados en memoria, es muy fácil ir moviéndolos, ir modificándolos. Bueno, desde ayer os enseñé la parte esta del tráfico. Pero bueno, exactamente igual podemos hacer con las personas. Si venimos aquí. Vamos a ver qué. Perdón. A ver, aquí. Vale. Si ponemos menos, pues tendremos menos gente en la calle. ¿Vale? Igual con los elementos de mobiliario urbano. Yo puedo definir cada cuántos metros tenemos un parquímetro, cada cuántos metros tenemos una farola, qué tipo de farola es, cuánto ha costado esa farola y luego además esto podemos verlo en nuestro cuadro de mando. ¿Vale? Así podemos tener referenciados todos estos datos y ir viendo cómo se van modificando. Si en vez de aplicarle esta regla cambio una simple configuración, podemos incluir el carril bici que os enseñaba ayer, donde yo de nuevo voy a quitarle el terrain. Ya está. Yo de nuevo defino la anchura de este carril bici, en qué dirección va, qué densidad de tráfico va a poder tener. Y pues si lo quiero hacer peatonal del todo, exactamente igual. Defino el tipo de arbolado, cuántos voy a incluir y todo lo demás. ¿Vale? Lo mejor de esto es que es bastante sencillo hacer esto, modificar los edificios, aplicarle las texturas que queráis.
ponerle, yo qué sé, pues ponerle las gracias que os apetezca, meterle nuestra conferencia, incluir lo que queráis, porque al final simplemente estás trabajando con textura, seleccionas una imagen y la incrustas en el modelo. Vale. Os he contado la parte de importación, cómo jugamos con estas reglas o cómo trabajamos con estas reglas. A mí me sale mucho la palabra jugar, que a lo mejor no es adecuada, pero bueno, es que realmente esto, si te gusta, llega a ser divertido y si estáis trabajando con esto, pues os gustará. Además, podemos exportarlo y trabajar con diferentes tipos de modelos. Os voy a enseñar otro ejemplo de reglas para que veáis que son bastante variadas, por decirlo de algún modo. Aquí tengo otra escena, aquí. Vamos a abrirla, ya lo tenemos. A ver si termina de abrirla. Como veis, antes de generar una escena, como lo tenemos guardado en memoria, me pregunta si quiero generar todos los modelos o si no voy a trabajar con todos ellos, le puedo decir que no me los genere, ir a la zona con la que quiero trabajar. Y entonces, no siempre, si yo tengo aquí, pues son 1274 modelos, no siempre, vamos, nunca voy a editar los 1274 modelos, con lo cual puedo elegir que no, seleccionar unos y generar esos modelos para no tirar tanto de la gráfica del ordenador. ¿Vale? Voy viendo esto y os explico la parte de exportar. Bueno, importamos modelos de diferentes formatos, los modificamos con reglas y además somos capaces de exportarlos a distintos tipos de software. Por ejemplo, aquí veis que exactamente igual podríamos incluir estos carteles o, a ver si lo encuentro aquí, donde los tenemos. Sí. No sé si se llegan a apreciar los coches voladores estos. Vale, al final no dejan de ser una regla donde les estamos indicando a qué altura están estos coches, qué modelos son y demás. Lo que os decía, esto lo podemos exportar, seleccionamos, exportamos los modelos. Como veis, tenemos ya una pestaña para exportarlo a una experiencia de realidad virtual. Aquí tenemos varias formas de hacer esto. Una sería exportar los modelos, elegir el formato FBX y esto luego importarlo en Unity. Unity es capaz de crear esa especie de entorno, bueno, esa especie no, esos entornos de realidad virtual y que luego podemos ver con gafas como estas Oculus que veremos al final. Pero también tenemos la opción de exportar directamente a esta experiencia, ¿no? 360 VR, que lo que está haciendo es en los marcadores que tenemos en esta escena renderiza a 360 grados y en ellos nos deja pues mirar para arriba o poder visualizar esa escena. No nos deja ir recorriendo todo el escenario, pero sí parar en esos puntos. Lo mejor es que es muy fácil, que no tienes que utilizar otras piezas de software, simplemente importas desde aquí, o sea, exportas. Esto lo puedes ver en navegador web y en app móvil y creo que esto va a estar en diciembre. Os lo confirmaremos, pero estará creo en diciembre para Gear VR. Bueno, además de realidad virtual, que como os digo lo vemos al final porque si no nos liamos con las gafas y ya no vemos nada más, podemos exportar también en otros formatos para trabajar con otros software y dentro, uno de ellos es a FileGDB. Vamos a cerrar para que lo veáis. Vale. Bueno, aquí vamos a trabajar con estos, a ver si veo aquí mis marcadores. Vamos a irnos al proyecto en el que estábamos y aquí vemos nuestro modelo que hemos generado en CityEngine en ArcGIS Pro. Como veis, además, con una iluminación bastante característica. Y esto es porque le he activado la opción de, bueno, no sé cómo lo dicen, componentes atmosféricos o algo parecido, que lo que hace es que me permite, a ver si me deja, sí. Por ejemplo, ver en qué zonas de la Tierra es de día o de noche y visualizar, a ver si soy capaz de verlo, ahí mejor. Vale. Incluso ahí, el Sol o la Luna siempre me cuesta más encontrarla. Pero vamos, yo juro que está, ¿eh? A ver. Ahí. O la Luna. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Pues porque desde ArcGIS Pro podemos trabajar en una escena global o en una escena local. Como yo voy a trabajar solo con Madrid, vamos a trabajar en esa escena local. Hasta ahora, para hacer esto, necesitábamos dos piezas de nuestro software, que era ArcScene y ArcGlobe, ¿vale? Para trabajar con estos tipos de escenas. Ahora podemos hacerlo desde ArcGIS Pro simplemente cambiando ese tipo de escena. Si nos vamos a escena local, y vamos a dejarle que lo cargue, y nos vamos a ir además al marcador.
A ver si no lo hemos dado demasiado. Vale, vamos a esperar un segundo. Y nos vamos aquí. Bueno, pues no sé qué le pasa, pero vamos a ver si desde aquí llego. A ver si ya me deja. Vale, bueno, vamos a quitar estos efectos atmosféricos ahora, porque si no lo vamos a ver un poquito peor. Incluso quitamos las sombras si queremos y ya tenemos nuestro escenario. Como os decía, podemos aprovechar esos modelos geométricos que hemos generado para realizar análisis o bueno, simplemente para visualizarlos desde ArcGIS Pro. Desde ArcGIS Pro no tenemos por qué importar esos modelos solo desde CityEngine, sino que podemos trabajar directamente y empezar a generar todos estos modelos desde ArcGIS Pro. Aquí tengo en mapa la huella de los edificios de catastro de prácticamente todo Madrid. Vale, aquí podemos verlo con esa referencia catastral, con el número de pisos que nosotros hemos generado a partir del campo Constru. Simplemente aplicamos una herramienta que es capaz de leer que el último dato y por lo tanto el número de pisos que tiene el edificio es este y le indica el número de pisos. Además, no sé si aquí no lo tenemos. Bueno, con esto nosotros lo que hacemos simplemente es pinchamos aquí, nos vamos a la simbología e indicamos que queremos levantar estos edificios por una información. Aquí vamos a pinchar. En esta ocasión la información es el número de pisos multiplicado por 4 metros, que es lo que estamos asumiendo que pueden tener estos edificios. Así podemos, a ver, vamos a dejarle, ahora sí, modelar todos nuestros edificios y lo mejor de Catastro es que tiene un nivel de detalle bastante importante. No sé si se está apreciando bien, voy a cambiar el color. Vamos a ponerle una línea externa. Bueno, lo que os decía, lo mejor de Catastro es que la huella de los edificios es mucho más detallada, claro, que OpenStreetMap y tenemos unos niveles de secciones y de detalle que son bastante importantes para generar edificios y dar una sensación de realidad mucho más adecuada y sobre todo por si tenemos que saber realmente cómo es esta geometría. Además, si tenemos datos LIDAR, podemos mejorar nuestro modelo 3D. ¿Vale? Simplemente aplicamos una herramienta que lo que nos genera es, a ver si lo tengo, sí, vale, una altura. Esta altura la saca de la nube de puntos LIDAR, no sé si la estáis viendo aquí, a ver si ya termina de generarla y la vemos. ¿Vale? Podéis ver la nube de puntos que tenemos aquí. Ese dato de la nube de puntos, la herramienta lo pasa a la sección del edificio y además es capaz de leer esa nube de puntos y ver si ese tejado va a ser un tejado plano, un tejado a 2 aguas, otro tipo que, como os decía antes, con una regla de CityEngine podemos modelar. Si en alguna ocasión tenemos un desajuste o no es exactamente como debería ser, simplemente seleccionamos uno de estos elementos, a ver si me lo pincha, ¿vale? Y vamos a acercarnos un poco más. Ahí. Bueno, podemos bajarlo y subirlo y ajustarlo como queramos. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con el arbolado. Es decir, a partir del LIDAR, no solo podemos sacar, de hecho, la altura y el diámetro de copa, sino que somos capaces también, dependiendo también de la precisión del LIDAR y lo cerca que esté ese arbolado, es decir, si tenemos una precisión de LIDAR de 2 metros y los árboles están a medio metro, pues evidentemente no nos va a diferenciar esos pies, pero si no, sí que es capaz de sacar dónde estaría ese pie del árbol, además la altura y el diámetro de copa. ¿Vale? Con ello podemos generar nuestra escena pues, bastante realista para realizar cualquier tipo de análisis. Lo mismo que comentaba, hasta ahora estamos asumiendo, aunque estamos pintando los edificios de una forma ya bastante precisa, estamos asumiendo que simplemente en cada uno de los pisos, hasta que llegas al tejado, que es donde se diferencian esas alturas, pues todos los edificios son iguales y tienen las mismas geometrías y eso pues no es así. Así que vamos a quitar esto para verlo. ¿Dónde lo tengo yo aquí?
Ah, bueno, vale. Vale, sí. Venimos para acá. Vale, aquí está. Catastro ofrece también una información de la geometría por planta significativa, que es la información en cada uno de los pisos, que como veis es diferente. Podéis ver las distintas delimitaciones de estos elementos. Y nosotros tenemos una solución que es capaz de importar ese formato. Ese formato es el formato FXCC, que al final es un DXF y un archivo de texto que, bueno, nuestra solución es capaz de leerlos, unirlos y generar una capa de polígonos como esta, con unas alturas y con unos usos asociados. Nosotros, ¿qué podemos hacer luego desde ArcGIS Pro? Pues generar el modelo 3D a partir de estas plantas de cada uno de los pisos. Podríamos, en primer lugar, generar una extrusión, exactamente igual que antes. Vimos que, bueno, que ahora nos lo eleve y que en esta ocasión lo eleve 4 metros. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro modelo. Aquí estamos trabajando, igual que en CityEngine, estamos trabajando con simbología 3D. Es decir, esta geometría todavía no está aquí. Esto sigue siendo, bueno, no un polígono, son muchos polígonos, pero todavía no tenemos esa geometría y si fuéramos a realizar, por ejemplo, un análisis de visibilidad, pues no podríamos. Tendríamos que pasarlo a multipatch. Multipatch es el formato 3D de ERRI. Al final es multipartes, que son un conjunto de polígonos, no es más, y lo podemos tener exactamente igual en una file GDB nuestra, ¿vale? Es decir, igual que tengo puntos, líneas, polígonos, pues tenemos multipatch, es exactamente lo mismo. La herramienta para generar multipatch a partir de estos modelos, es decir, yo a estos modelos les aplico una simbología, tengo mi polígono o mis polígonos con una simbología 3D, pero quiero generar el multipatch, pues bueno, la herramienta que tenéis que utilizar la tenéis en 3D Analyze, aquí, y es Layer 3D to Feature Class. Con esto lo que generas es la geometría 3D real, el multipatch, que también puedes simbolizar. Esto ya sería un multipatch. Vamos a echar las dos cosas para que lo veáis y voy a quitarle esto. Vale, yo por ejemplo me he dejado la capa de polígonos para que me cree las divisiones. Además, de hecho, la voy a poner un poquito más ancha. Ya está. Y luego, no sé si se llega a ver bien, sí, casi lo veis mejor que en mi pantalla. Los distintos elementos. Cada uno de estas secciones de los pisos es un elemento con su referencia catastral y además el uso que indica catastro. Pues un hotel, aquí tenemos una terraza cubierta, incluso la piscina que os comentábamos ayer. Bueno, estamos trabajando siempre con texturas muy simples en ArcGIS Pro, pero bueno, tenemos una librería 3D ya bastante amplia en ArcGIS Pro, la podéis observar simplemente si os veis aquí a proyectos. Ahora mismo no está cargada por defecto, así que creo que en la siguiente versión ya lo estará. Si no lo tenéis aquí, os venís a estilos, añadís un nuevo sistema de estilo y activáis esta pestaña que probablemente no tengáis activada, pestaña 3D, y ya tenéis todo esto. Esto lo podéis ver aquí, si pinchamos aquí, vamos a la galería, pues veis que además de los colores, seguimos bajando, tenemos por ejemplo modelos de edificios con texturas, sin texturas, eligiendo esas texturas o lo que queramos. Y así podemos generar escenas realistas también en ArcGIS Pro. Vamos a dejarle que termine de cargar. Aquí lo que hemos hecho es asociar distintos tipos de texturas. Podéis ver que hemos cambiado entre estos pisos y el piso superior. Y bueno, ahora no está queriendo terminar de cargar todo. Ya está. Está costando hoy por la mañana también. Y bueno, podemos aplicar diferentes tipos de reglas a los elementos. Por ejemplo, si aplicamos una regla de jardín dentro de un espacio de cualquiera de esas secciones de catastro, pues podemos generar un jardín interior en un edificio o también un parking, porque catastro también provee esa información, es decir, este parking, aunque los coches evidentemente no están ahí, la marca de los coches menos, pero el parking sí que está ahí y tiene las plantas que nosotros hemos representado, ¿vale? Tenemos 4 plantas de parking porque catastro te lo indica en su información, con lo cual es información real. Estamos modelando con texturas simuladas, pero con información real de catastro. Y bueno, tal y como decía, podemos meternos en el parking, pasear y lo que queramos. Además del parking, pues lo mismo que os decía ayer, podemos generar modelos indoor de edificios. Aquí
el método es importar de CAD o modelos BIM, ¿vale? No sé si algunos trabajáis ya con modelos BIM, ¿no? ¿Conocéis Revit o habéis oído? Vale. Nissit Engineer ArcGIS Pro está pensado para generar esos modelos. Es decir, nosotros podemos asociar costes a elementos, ahora vamos a ver cómo podemos editar esa geometría, pero no sería lo ideal probablemente. Sino, lo que sí que podemos hacer es importar esos modelos BIM, pintarlos en ArcGIS Pro o en City Engine, mezclarlos con un escenario donde tengamos también edificios de catastro, edificios del arbolado, mobiliario urbano, y con ellos generar aplicaciones web o aplicaciones nativas. Vale. ¿Cómo generamos estos modelos indoor? Me voy a ir un poquito a la presentación, aunque vamos un poco justos y por eso me he saltado una parte, porque si no, no llegábamos, pero esta sí que os la quiero contar. ¿Vale? Aquí. A ver. Dame un segundo. A ver si no lo encontraré ahora. Vale. Pues voy a tardar más yo en encontrarla. Vale. Esta, que sí que es importante. R ahora mismo tiene una solución para generar estos escenarios indoor que yo estoy viendo en ArcGIS Pro. Lo primero que hacemos es recibir el CAD o ese modelo BIM y transformarlo en un GIS, ¿vale? Una vez, vamos a irnos para atrás, una vez lo hemos transformado en un GIS, que no es más que decir, bueno, pues estas líneas que están configurando esta sala ahora son un polígono cerrado, este polígono es la sala tal, y además esta sala se llama así y caben todos estos asistentes porque lo tengo en otro archivo de texto asociado. Después de trabajar con estos datos y ya tener nuestros datos GIS en 2D o en 3D, podemos generar la red. Y esta es una parte muy importante porque no sé si lo habéis planteado, pero es una parte complicada, es cómo generas esa red indoor de unos edificios. Nosotros tenemos una herramienta de escritorio, bueno, dentro de ArcGIS Pro es simplemente te lo puedes descargar, es un descargable, si a alguien le interesa que me lo diga y les paso la URL. Y lo que hace es generar una malla de todos los pisos y a partir de esa malla la herramienta es capaz de generar una ruta teniendo en cuenta las barreras. Las barreras serían esta mesa, esa mesa, la pared o cualquier elemento que nosotros le indiquemos, ¿vale? Nosotros generamos esos elementos, le damos una geometría y al tener esa geometría 3D pasan a ser una barrera y la red no puede atravesarlos. Además, podemos trabajar con esta red que generamos. Generamos también los modelos 3D a partir de los datos GIS que hemos obtenido del CAD y por último lo publicamos como aplicaciones web y dentro de poco tendremos también una plantilla que está generada con Xamarin, me parece, bueno, me parece no, con Xamarin y que nos permitirá además generar estas rutas desde una aplicación móvil y offline incluso, ¿vale? Volviendo a ArcGIS Pro, aquí tenemos nuestro escenario. Le podemos dar el nivel de detalle que nosotros queramos. Incluso podríamos importar, ahora está empezando a trabajarse esta parte, que es, bueno, hay ciertas herramientas que son capaces de tomar con un láser la información de una sala, por ejemplo esta, y nosotros podríamos importarlo en formato OBJ e incluirlo en nuestras escenas. Ahí tenemos que ver también si ganamos o perdemos, qué nivel de precisión va a tener ese láser y si nos va a dar más información que ese CAD o no. Pero posible, simplemente lo importamos y lo ubicamos aquí en nuestro escenario. Exactamente igual que todo el resto de modelos por el que podemos navegar. Todos estos elementos tienen unos atributos asociados, desde el tipo de piso, la altura a la que están o lo que nos ha costado cada uno de estos dispositivos. Y bueno, además, y sobre todo es muy fácil importar simbología 3D de otros formatos. Si yo, por ejemplo, tengo aquí los puntos donde están ubicados todos estos monitores, simplemente tendría que indicar, bueno, vamos a señalarlo, sí, ya está. Aquí lo tengo. ¿Dónde tenemos guardada esta? Aquí. Sí. La simbología de este ordenador, me parece que era este. A ver. Vale, generamos el modelo, activamos la capa y ya tenemos todos nuestros ordenadores. ¿Vale? Simplemente hemos importado una simbología 3D, en esta ocasión de un modelo de colada, y le hemos dicho dónde lo tenemos, en unos puntos.
Esto lo podríamos también generar desde CityEngine, pero bueno, para que veáis que no siempre necesitamos utilizar todas las piezas, sino que si yo ya tengo estos modelos y estoy trabajando con ArcGIS Pro, sé que en todos estos puntos hay unos 2 monitores en cada uno de ellos, los importo y bueno, pues de un plumazo generas toda una sala de ordenadores. Como os decía, esto lo podemos publicar y consumir desde escenas web. Bueno, una de ellas es la que os enseñaba ayer. Lo mejor de esta aplicación en realidad no es la aplicación en sí, sino que está totalmente disponible. Que esto es una plantilla que podéis utilizar y podéis descargar. Simplemente sería cambiar el escenario, cambiar estos pisos por vuestros modelos, cambiar la ruta por vuestra ruta que también habéis generado y podréis tener exactamente la misma aplicación con vuestro look and feel. Como decíamos ayer, si buscamos aquí cualquier usuario, a ver que este teclado muy pequeño, pues nos va a indicar toda la información que tenga asociada. Si queremos hacer una ruta a cualquier otro, le buscamos y ya lo tenemos. ¿Vale? Nos está generando esta ruta, en primer lugar por escalera, pero podemos indicarle diferentes modos de viaje, pensar en trayectos donde necesitamos incluir la posibilidad de personas con movilidad reducida, o bueno, niveles de privacidad también de estos edificios. No todo el mundo normalmente puede atravesar todas las salas, o si necesitamos ir en ascensor o no. Simplemente son modos de viaje, igual que en una red en 2D, pero en este caso en 3D. Aquí bajaríamos por el ascensor. Vale, pues vamos a seguir. Hemos visto que publicamos aplicaciones web, pero ¿cómo publicamos? ¿Qué es lo que publicamos? Bueno, lo que publicamos son servicios. A ver si lo consigo enseñar. A ver, que se ha vuelto un poco loco el ratón. Aquí está. Vale. Vale, ¿cómo publicamos servicios 3D? Es decir, hemos visto una aplicación web, pero ¿cómo la hemos generado? ¿Cómo la hemos creado? Os pongo 2 versiones, por si no estáis en la última versión, para que veáis lo que se puede hacer con una y lo que se va a poder hacer con la otra. Para publicar geometría, es decir, si yo genero estos multipatch, para publicar esa geometría 3D, necesitamos server, portal y datastore, o lo que ahora denominamos ArcGIS Enterprise. ¿Vale? ¿Por qué? Los servicios 3D son servicios que al final están cacheando información y esa información se va a alojar en el Datastore. El Datastore no es más que un Postgre, lo que pasa es que la administración es mucho más sencilla. Simplemente es un instalable, instaláis server, instaláis portal y el Datastore y podéis publicar esas geometrías 3D. ¿Significa eso que si no tengo server, portal y Datastore no puedo publicar servicios 3D? No. Lo que no puedo publicar es exactamente esa geometría. Lo que podéis publicar es puntos con simbología 3D. Ya tenemos una librería, podéis publicar arbolados con simbología, edificios con simbología. Bueno, edificios es la siguiente versión, pero arbolados sí que podréis ya, o simbología más simple como cubos o bueno, elementos geométricos. La diferencia es en el tipo de servicio que vais a publicar. En el caso de publicar puntos o líneas o polígonos con simbología 3D, sigue siendo un Future Service y se comporta como tal, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que es posible editarlo, por ejemplo. Lo malo es que aunque os parezca mentira, el rendimiento de los multipatch es realmente interesante y probablemente si tenéis muchos puntos va a renderizar en web mejor y va a funcionar mejor un servicio de multipatch que un servicio de puntos, por raro que parezca. ¿Y qué es lo que podíamos hacer en 10.4.1? Y bueno, ya no pasamos a 10.5 porque el ritmo es rápido, pero bueno, 10.4.1 y Pro 1.2 podemos, como no, publicar puntos, líneas y polígonos con esa simbología 3D. Tal y como decía, esa simbología 3D que estamos viendo en desktop la vamos a tener exactamente igual en web. Podemos publicar esos multipatch con esos Scene Layers, que son los servicios 3D que tienen esa geometría. Podemos publicar también, bueno, con la versión definitiva de 10.4.1 LIDAR, ¿vale? Vamos a poder publicar esa nube de puntos y además la malla de imágenes oblicuas. Esta malla de imágenes oblicuas es muy interesante porque bueno, todo el mundo casi siempre dice, bueno, yo quiero tenerlo como tal o como cual, no voy a decir los nombres, pero yo quiero ver la realidad. Bueno, pues los drones son capaces de capturar esa realidad y con una actualidad que no tiene ninguna aplicación. Yo simplemente puedo encargar una zona, hacer un vuelo, importar esa malla de imágenes oblicuas y publicarla como un servicio web 3D con todo el nivel de detalle que yo quiera.
simplemente importaríamos esas imágenes desde Drone2Map, generamos esa malla de imágenes oblicuas. No es exclusivo Drone2Map, es decir, hay diferentes tipos de software que ya exportan a un modelo que nosotros podemos leer, que es el Scene Package, ¿vale? Por ejemplo, Context Capture de Acute genera también ese Scene Package que nosotros desde ArcGIS Pro podemos publicar como un servicio web. Estos servicios los incluimos en escenas web 3D. Esas escenas, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen un modelo digital de superficie, un servicio de terrain. Ese servicio puede ser el que está incluido en ArcGIS Online o lo podemos publicar nosotros si lo preferimos, porque tenemos más nivel de detalle. Estos scene layers que estos servicios con esa simbología de geometría 3D, que son los elementos. Y por último, la configuración de mapa o de esta escena. Esos marcadores, la iluminación y las rutas guiadas. Antes de eso, el tipo de servicio 3D, explicado muy rápido. Antes os decía, a lo mejor os extraña, pero incluso si publicas una capa, por ejemplo, de 1000 árboles con puntos con simbología 3D o multipatch, puedes ver que el rendimiento, incluso con la geometría 3D en web, es mejor cuando publicas el multipatch. ¿Por qué? Porque son unos servicios indexados, preparados para balancear pesos. Es decir, la escena va a pesar lo mismo cuando estoy visualizando, he dicho 1000, pero 50.000 árboles que cuando yo estoy visualizando 3, porque el nivel de detalle que me va a devolver esa escena es muy distinto cuando estoy viendo 50.000 o cuando estoy viendo 3. Al final, él va a ir balanceando los pesos y en cada uno de los zoom vamos a tener el mismo peso de escena, con lo cual es mucho más fácil esa navegación. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos una escena donde yo tengo estos modelos de catastro que he generado, incluso estos edificios con las plantas. A ver, que no me quiero pasar. Con la referencia, la altura, el tipo de uso. Voy a pinchar en cualquiera de ellos. Me puedo mover con marcadores a partir de esta escena. Además, veis que yo he publicado un servicio de elevaciones con el modelo digital de terreno de LIDAR de Madrid y simplemente lo he incluido dentro de mi escena porque me interesaba. Además, he metido el mapa base topográfico y con esto tengo un conjunto que es esta escena. Esta escena yo la puedo compartir en Twitter, Facebook o donde queráis, o incluso con un iframe que podemos embeber, a ver si me deja, en cualquier página web. Voy a elegir la nuestra para que no haya más problemas. Vamos a ver si quitamos esto. ¿Dónde lo tengo? A ver, que lo estoy viendo un poco distinto. A ver, que este no me lo deja coger ahora. A ver si puedo ahí. Ahí está. Este, como es el carrusel, no me deja. O sí. No. Voy a coger otro y ya está. Sería editar el HTML, quitar el código y copiar el nuevo código y debería dejarme. Ya está. ¿Vale? Esto lo podemos meter en cualquier web y listo. Se entera marketing que le estamos aquí quitando la URL de la conferencia. Además, en las escenas podemos incluir muchas más cosas. Contenido, por ejemplo, del Living Atlas. Tenemos aquí la capa de tráfico, no solo del Living Atlas de ERRI, sino contenido web que tengan otras organizaciones y otros formatos. Tenemos las cámaras de tráfico. Espera, esto lo voy a enseñar aquí. Perdonadme. Que me adelanto, si no. Ya está. Me voy a dar prisa que si no, no llegamos a las gafas. Aquí tenemos esa misma escena con lo que os decía. Por un lado tenemos un servicio de multipatch con edificios con texturas simuladas que hemos generado en CityEngine. Además hemos importado también modelos este modelo era de colada y lo hemos generado y lo hemos publicado, este servicio de tráfico. Y luego además información de las cámaras de tráfico de Madrid. ¿Vale? Pensar en estas escenas web como los webmaps, que seguro que nos habéis oído hablar muchas veces, al final es lo mismo, nos permiten incluir información de diferentes fuentes.
También podemos jugar un poco más con la API y vamos a dejarle que lo cargue. ¿Vale? Bueno, incluir pues, escenas 360 o un recorrido virtual dentro de nuestra aplicación. ¿Vale? Al final no es más que jugar con el código y con el pop-up. Listo. Vale. Por último, vamos a ver las aplicaciones que pueden consumir también estos modelos 3D y que no sean web, aplicaciones nativas. La primera es Argisert. Aquí la tengo. No sé por qué no me ha pillado. Aquí. Vale. No sé ¿cuántos habéis usado Argisert? ¿Y otro Earth? Vale, ¿eh? Pues es igual de fácil. ¿Vale? La diferencia de Argisert es el acceso a la plataforma, a todos esos datos en 2D y 3D que estamos generando. Pueden ser públicos y estar en la nube de Ergines, Living Atlas o privados dentro de una organización. Y además, y para mí la más importante es la capacidad para trabajar con modelos generados por drones, esos STEM package que os explicaba antes, que podemos generar, que son paquetes de escena. Ya sabéis que nosotros lo decimos todo en inglés, pero bueno, es fácil. Y lo mejor es el rendimiento de esos STEM packages. Podemos trabajar con paquetes de escena que pesen 4 o 5 gigas con una aplicación muy ligera y moverlos muy fácil en Argisert y es lo que vamos a ver ahora. Yo creo que es lo más espectacular. Voy a quitar. Nos guarda siempre las últimas capas que hayamos cargado en Argisert. Como veis, la apariencia es muy sencillita. Podemos cambiar el mapa base. Podemos, si nos deja internet, elegir el topográfico. O el de imágenes. Ya está. Podemos añadir datos de la plataforma si nos logamos. Yo me logo con mi cuenta de Argis Online o mi cuenta de Portal for Argis. ¿Vale? Y con esto ya tengo acceso a todo el contenido de mi organización. Si yo busco, por ejemplo, en la demo que hicimos ayer, el embalse, pues puedo cargar este Hillside. Oh, no tengo el tapón. Si me ve alguien aquí y deja la botella de agua sin más, me da peligro. Bueno. Cargamos un servicio sin ningún tipo de problema, pero como os decía, no es desde luego lo más espectacular que podemos hacer con Argisert. Vamos a buscar esos modelos 3D, que los tengo por aquí. Vais a dejar que los coja aquí. Este primero. Este de la presa. ¿Vale? Cogemos, arrastramos y soltamos. Y directamente ya tenemos nuestro modelo 3D de la presa. Si cambiamos el mapa base para que quede un poquito más chulo. Ya está. ¿Vale? Realmente sencillo. ¿Vale? Y tenemos un modelo con todo el nivel de precisión, con todos los datos que incorporan esta malla de imágenes oblicuas, que son muchos, ¿vale? Porque fijaros, imaginaos todos los triángulos que estamos representando aquí, pues bueno, los tenemos aquí sin problemas. Luego, como no me da tiempo tampoco enseñar más ejemplos, si queréis luego en la isla de 3D podéis ver más ejemplos de Argisert. Tenemos un modelo de Barcelona, un modelo de Girona, de Madrid, bueno, muchos ejemplos que podemos ver. Y por último, vamos a ver otro tipo de aplicaciones a las que podemos exportar estos modelos. Esto lo deberíamos hacer lo tendríamos que hacer desde CityEngine. Una de ellas es Lumen. Si exportamos en el formato EON, somos capaces de generar animaciones a partir de esos escenarios. Voy a cargar el escenario para que lo veáis también en CityEngine y cómo quedaría luego generando una animación. Pensar que esto lo podéis hacer para presentar cualquier tipo de proyecto. Y que estáis utilizando datos reales, que es lo mejor. No son animaciones o juegos o cosas espectaculares que no tengan una realidad, sino que lo podéis generar a partir de la información tan oficial como Catastro y tan precisa como LIDAR. Vamos a dejar que carguen las dos cosas.
¿vale? Voy a enseñar aquí, vamos a decirle que no genere este y os voy a enseñar el modelo primero aquí. Escenas, yo creo que es esta. Le he dado un nombre tan característico como calle para poder encontrarlo fácil, que a veces... Bueno, vamos a ver primero el modelo aquí, a ver si que quedan 3 minutos, tampoco está esto como para perder mucho tiempo. Pues sí quiero que lo veáis antes en CityEngine. Vale. Nada, son unos segundos. Este modelo lo hemos generado con reglas y el mismo modelo que hemos visto antes en web es importado de Collada. A ver si no me deja mal. Vale. Bueno, ya tenemos nuestro nuevo modelado de la castellana. ¿Vale? Estamos metiéndole piscinas, parking, más piscinas, nos hemos venido arriba con las piscinas, pero bueno, ya que es realidad virtual, pues lo que nosotros queramos. Y este mismo modelo, con esta torre, la podemos exportar a Lumen y visualizar, pero con animaciones. ¿Vale? Pues podemos ver cómo nos puede atropellar este ciclista o cómo se mueve el autobús o el árbol. ¿Vale? Lo mejor de esto es que no hay que hacer prácticamente nada. Es decir, yo genero mi modelo en CityEngine con las reglas, con estas reglas indoor como estáis viendo, y exporto en un formato que puede leer en esta ocasión Lumen y trabajar con él. Del mismo modo, podemos generar modelos que trabajar con Unity, con las gafas, y lo vamos a ver ahora. Si tenéis alguna duda mientras arranco esta parte. Sí, dime. No sé si... Espera un segundito para que te den el micro y así ya se queda grabado. A la hora de poner los mapas y tal, hemos visto que podías controlar la iluminación, sí. Pero para dar más realismo a las escenas se pueden añadir efectos, tipo, pues si haces un mapa para los bomberos, que salga humo de las casas. Vale. O incluso nubes o ese tipo de cosas. En CityEngine sí que puedes trabajar con esas iluminaciones o esas animaciones, ¿vale? Es decir, al final, no sé si os habéis fijado, pero bueno, en la escena de CityEngine tú simplemente asocias una imagen, una textura y es la que te marca las nubes. Lo que no vas a poder hacer, por ejemplo, es lo que puedes hacer en Lumen, que es que esas nubes se muevan o que ese humo se mueva. La idea es, desde CityEngine o desde ArcGIS Pro, generas esos modelos y luego te permite exportarlo a otras aplicaciones que generen esa renderización, pues a VRAI, a lo que trabajéis, ¿vale? Es decir, sí puedes utilizar texturas que te marquen esas nubes o lo que necesites, pero no está pensado específicamente para eso. Nosotros generamos los modelos, importamos de unos modelos, trabajamos con ellos y los exportamos a otro software para visualizarlos con esas animaciones o esa realidad. Por ejemplo, pues el ejemplo que decía yo de Independence Day. Las ciudades se generan en CityEngine, pero el resultado final lo han utilizado pues utilizando otro software, utilizando Unity, Lumen o no sé lo que habrán utilizado o cualquier renderizador, ¿vale? Lo bueno es que nosotros podemos ofrecerles a esas aplicaciones datos precisos y datos de calidad. ¿Y ArcGIS Runtime, el SDK para pintar los mapas, da esa posibilidad o tampoco? ¿O te tendrías que ir ya a algo más de Unity o de ese tipo de software? Uy, va. No te lo sé decir el 100%, pero estoy casi seguro de que no. Que tendrías que también trabajar con Unity o con algún otro tipo de aplicación. Con Xamarin también puedes generar estas aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación indoor que vamos a tener en dispositivo móvil no es una aplicación cerrada, es una aplicación que es integrable en otro tipo de apps. Entonces, probablemente puedas generar una parte e importar luego y exportar, perdón, a otras aplicaciones que sí que sean capaces de generar esas animaciones. Bueno, voy a darle aquí porque ya tengo aquí a mi compañero /jefe esperando. Y bueno, lo mismo que os digo, esos escenarios que hemos visto, pues podemos, a ver si soy capaz, vale, pues podemos andar por ellos, podemos visualizar y repasarlos en detalle.
Lo mejor es que estos edificios, pues bueno, el primero que veis, este es un edificio importado de Colada. Todos estos edificios los hemos generado con City Engine, igual que el arbolado y las farolas. El terreno exactamente igual, o las marquesinas de los autobuses y todo lo demás. ¿Vale? Pensar que estos edificios, la altura es real, que está tomada con catastro, esta es una información de catastro con el número de pisos y que, bueno, es relativamente sencillo generar estos juegos que podemos compartir y dejar que todo el mundo sea capaz de vivir esta experiencia de un modo pues, mucho más realista. Si tenéis alguna otra duda, en un minutillo, porque ya empieza la siguiente charla. Y si no, pues bueno, os enmarco a la isla. Yo voy a estar allí ahora 1 hora y media y siempre va a haber un compañero, así que cualquier cosa, estamos allí. ¿Vale? Muchas gracias.